Bueno, yo soy Ricardo Vázquez, soy originario de Chignahuapan, Puebla. Eh, pues la verdad no tenía yo como idea de qué era el diseño gráfico hasta que llegué a sexto de prepa. Y me tocó una maestra que daba una optativa y ella era diseñadora gráfica. Entonces estaba siempre como que entre el arte, entre arquitectura y cosas que me gustaban o que me llamaban la atención. Pero ella me llamó mucho la atención lo que me dijo ella del diseño, y cuando hice examen para la UAP, yo originalmente iba a estudiar arquitectura. Entonces cuando yo llegué así como al trámite de escoger la carrera, cuando vi estaba pues diseño gráfico, que era lo que había estudiado esta maestra. Entonces yo dije, no sé si arquitectura, diseño. Entonces, como yo tenía pensado estudiar arte, pero por una cuestión como más de miedo, infundado por gente, no me fui a la Ciudad de México. Entonces, la otra ciudad más cercana era Puebla. Entonces, pues cuando vi en el trámite que había diseño, dije, pues mejor voy a estudiar diseño, que se relaciona, según yo, más con el arte, por una cuestión como de dibujo que había leído y así. Entonces, pues hice examen para diseño gráfico y yo no tenía idea de lo que era diseño gráfico hasta que pues llegué a la carrera. O sea, había leído un poco del perfil, pero realmente no tenía como... Sin profundizar. Noción, ni había como profundizado en qué, cada materia, en qué consistía y cosas así. Entonces pues decidí estudiar diseño gráfico y pues llegué totalmente en ceros a la carrera, no pensando lo que ahora pienso que es comunicación visual, y fue así como de, bueno, ya estoy aquí y voy a seguir, ¿no? Porque me empezó a llamar la atención el rollo de la parte básica del diseño, que era hacer como estas planas de bolitas y palitos y figuras, que a mí parecer me gustaba mucho, ¿no? O sea, como yo le veía como esta no tedio que los demás le veían, que era una repetición de círculos o de cuadros o de polígonos. A mí me agradaba cómo se veía ese rollo. Entonces, pues me entusiasmaba, lo hacía con pasión, trataba de hacerlo con calidad. Entonces, gracias a eso, pues me seguí con la carrera y pues terminé la carrera de diseño. No estudies diseño. Correcto, ¿y por qué? No sé, la verdad es que nunca la cuestioné. Y ella lo primero que me dijo, cuando ella me describió como la carrera, en algún momento dije, pues está padre. Y una de las frases que lo tengo siempre presente me dijo, no estudies diseño. ¿Por qué? Nunca me dio la razón, pero eso me lo dijo. Dije, bueno, tendrá sus razones. Yo no le hice tanto caso, la verdad. Claro. Porque ella era egresada de La Salle, me parece, de la Ciudad de México. Okay. O algo así. Era una La Salle o otra, pero algo así, era una universidad medio famosa en ese momento. Y yo me quedé así como de, ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, realmente no entendí. Pero pues como yo estaba muy chavito y pues estás como en otra onda, pues lo dejas pasar el comentario y dices, bueno, quién sabe por qué me está diciendo eso. Y pues fue eso lo que tengo más presente de ella. No fue una recomendación, sino fue decirme, no estudies diseño. No sé, Sergio, si coincides conmigo, pero yo me hubiera imaginado como todo lo contrario, ¿no? Que te hubiera dicho algo motivacional, tal vez. Sí, total. Porque aparte lo que me enseñó, sí me sirvió. O sea, me enseñó como cosas así muy específicas, en cuestión como de presentación y técnica y así. Y realmente me gustó lo que me enseñó. Entonces yo dije, pues sí, puede ser una opción, porque pues al final estás haciendo algo que está combinado como con lo artístico, con hacer producción análoga de algo. Y eso es lo que me llamó muchísimo la atención porque ella tenía una escuela ya de diseño. Okay. Y entonces no lo enseñaba como diseñadora. Ahora que lo
que hago como la retrospectiva, sí no lo enseñaba como diseñadora, no como artista. Entonces, de alguna manera nos estaba enseñando cosas que estaban vinculadas con el diseño, que era esta cuestión como de calidad y la estética y el que estuviera la composición, etcétera. No lo enseñaba, solo no lo mencionó así, pero de alguna manera ahí estaba, o sea, presente. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo hacía cosas de dibujo y así, tomé clases como de dibujo en algún momento de mi infancia y me gustó, solamente que yo ya no llegué como a esta parte de la composición y ella me lo puso así en el escritorio y en el pizarrón de, a ver, tienes que hacerlo así, los elementos van así para que se vean mejor. No nos dio la razón, pero nos dijo que se vean mejor y entonces gracias a eso pues a mí me empezó a entusiasmar esa onda de el diseño, que realmente era muy joven en ese momento en México, porque realmente la universidad, o sea, la UAP tenía de haber sido fundada la carrera como 4 años, si no mal estoy, porque era como la 4ª o 5ª generación que entraba a la carrera. Pues mira, yo la verdad es que cuando estudié diseño no tenía como... A mí me gustaba mucho el diseño, era evidente porque nunca me salí de la carrera, pero yo estaba como muy clavado en la parte tecnológica, porque a mí me tocó la evolución de la tecnología. Claro. De yo no tener nada, ni siquiera una computadora, cuando yo llegué aquí a la ciudad, ya había computadora. Y como al año segundo y a la mitad de la carrera, cuando estaba como por 5º semestre, como 5º, 4º semestre, salió el boom del internet. Porque me dijeron, ¿ya tienes correo electrónico? Y yo así de, ¿qué es eso? ¿No? O sea, realmente me cuestionaba de decir, ¿qué es eso? Entonces, cuando yo lo vi que era el internet y qué podías hacer en internet, o sea, me voló la cabeza. Porque de no tener información del nada, tenías muchísima información, aunque estaba muy escueta en ese momento, pero había mucha información en internet. ¿Por qué? Porque podías ver imágenes, porque podías leer textos, no había tanta tecnología, entonces no podías ver videos ni nada, pero por lo menos la imagen y el texto relacionado con diseño o con algo que tuviera que ver con la carrera estaba. Entonces a mí eso me voló. Y entonces yo me empecé a meter a la tecnología. Cuando yo empecé a estudiar, o sea, como en el plan de estudios no estaba como tan encaminado a la parte del software, cuando me dieron, por ejemplo, clases de CorelDRAW, que eso es con lo que nosotros empezamos, porque no había tanta tecnología, no había una Mac tan cerca y así, a mí me voló la cabeza también, porque ahora lo que yo hacía de manera análoga la podía hacer de manera digital. Y como siempre había estado como entusiasmada con ese rollo de las computadoras, pues yo me empecé a poner a practicar cosas. Yo no tenía computadora, entonces me iba a la universidad en la tarde, me iba a comer y regresaba para aprender la computadora y picarle, o sea, al programa. Experimentar. Sí, claro, Corel es un software intuitivo totalmente, entonces iba y le picaba para saber qué hacía una herramienta, otra herramienta, cómo le podía hacer, y me volví un experto en Corel. Me volví un experto en ese momento que mis compañeros me preguntaban cosas de, oye, ¿cómo le hago así? O tú que has hecho esto, ¿cómo puedo hacer tal efecto? Digo, yo empecé con un Corel creo que 5 en ese momento, entonces era muy limitado, pero tenía muchas cosas buenas. Entonces mis compañeros me preguntaban porque yo me iba en la tarde a practicar. Entonces, eso es lo que me llamó la atención de después, o sea, como a la mitad de la carrera, la parte de la tecnología que estaba avanzando como muy rápido. Empezaron a surgir un montón de cosas. Después conocí la plataforma de Mac y pues aún más, ¿no? O sea, Apple se vino a instalar después de que Windows estaba como presente, porque pues en México no había tantas cosas, entonces pues era solamente para la gente que estudiaba
en la UTLA, en la Ibero o en otras universidades que tenían más posibilidades económicas, y nosotros pues con un Windows pues, que teníamos Corel o Photoshop, ¿no? Que después llegó también esa parte ahí como al software, ¿no? A las plataformas en las que nosotros podríamos hacer diseño. Pero realmente Corel es el único, porque Photoshop llegó como a séptimo semestre. Okay. O sea, ya que íbamos casi de salida. Entonces, como esas cosas influyeron también un montón para poder hacer otras cosas y irme perfilando para después venirme a interesar, casi ya cuando salí, por una cuestión de hacer ilustración digital, porque yo empecé a ver referencias digitales de ilustradores vectoriales y también me voló la cabeza. Hay un tipo que es brasileño que se llama Cristiano Siqueira, que él fue el que dije, wow, lo que hace, ¿no? O sea, me entusiasmó tanto su trabajo que yo dije, tengo que hacer ese tipo de cosas. O sea, yo me empecé a meter mucho en la parte digital porque vi la referencia de él y hacía cosas tan acercadas a la parte realista, o sea, era figurativo totalmente la ilustración que desarrollaba, y cuando yo lo vi dije, wow, está padrísimo lo que hace, aparte de la parte conceptual, aparte de técnica vectorial, estaba en otro nivel. Entonces, de ahí yo me empecé a entusiasmar por la parte digital de la ilustración y lo experimenté un buen de tiempo. Bueno, eso estuvo chistoso porque surgió en el 2011 gracias a esta exposición que me invitaron de ilustración. Yo hice una ilustración que era geométrica, o sea, era como medio poligonal o algo así. Tenía un estilo como muy simétrico, como muy así. Entonces, pues sí, me gustó, me la chulearon mucho los colegas que fueron a verla. Y uno de ellos me dijo, deberías de hacer más ilustraciones como esa, porque te quedó bien. Y yo dije, vale. O sea, yo lo hice con ese estilo en ese momento, porque vi alguna imagen y me gustó. Y dije, se ve bien. Creo que lo voy a desarrollar así. Entonces me gustó cómo quedó, y a partir de ahí es que yo le pongo ilumétrica, o sea, me pongo como ilumétrica, porque era una mezcla entre ilustración y la palabra métrica, porque métrica tiene que ver con la música o algo así, leí, y era como esta onda de que llevaba como una cadencia, en el sentido de la métrica es la que mide como la cadencia de la parte de la música. Y en la ilustración que yo desarrollé en ese momento tenía esa característica. Había simetría y llevaba una cadencia el cómo iba vectorizando. Entonces, una de las características que tenían esas ilustraciones era que no había líneas curvas. Emulaban curvatura, pero si tú hacías un zoom, no había formas curvas. Okay. Entonces yo le bauticé así a la técnica porque, o sea, me puse ilumétrica por esa combinación y porque yo quería definir mi ilustración en ese momento. Entonces mezclé ilustración con métrica y por eso sale ilumétrica. Okay. La combinación de esas dos palabras. Y entonces hubo un buen ratote que empecé a hacer ese tipo de imágenes con ese estilo. Y empecé a perfeccionarlo, empecé a autoexigirme, había cosas que no me gustaban, las cambiaba y así. Y sigo haciendo esa ilustración para cosas muy específicas, sobre todo para cuando me invitan como a expos y así, hago como ese estilo, porque me gusta, porque aunque me tarde 1000 años, al final pues creo que voy a quedar satisfecho con lo que desarrolle. Entonces de ahí surge la palabra ilumétrica. Y desde ahí como la definí y se me quedó y ahora hasta me apellido así, bueno, o sea,
Me apellido así porque hay gente que me ha entregado reconocimientos que me ponen Ricardo Vázquez Ilumétrica. O sea, me quitan el otro Vázquez. Al otro Vázquez y me ponen como apellido, porque así lo tengo en Facebook. Ajá. Porque ves que ya, yo hubo un momento en que los perfiles personales no les podías poner un seudónimo. Tenía que ser tu nombre. Entonces yo dije, bueno, pues ¿cómo lo puedo incluir? Voy a ponerme Ricardo Vázquez Ilumétrica. Y así se quedó y ahora me conocen así muchas veces. Muchas personas me dicen Ilumétrica por eso. Y hay como, te digo, gente que todavía más bien que me pone en mis reconocimientos como Ricardo Vázquez Ilumétrica, pero pues mi apellido Vázquez. Bueno, de la vieja escuela, a mí me gustaba muchísimo Montalvo. O sea, yo lo conocía porque pues, ya era el diseñador, Germán Montalvo. Entonces, a mí lo que me gustaba era esta mezcla que hacía de las formas, o sea, de cosas artificiales con animales y este manejo del contraste en la forma negra con algunos tintes de color que se veían como muy abstractos, como muy geométricos, y a mí eso me gustaba muchísimo. Entonces, él lo tengo presente siempre, porque aunque yo no lo conocía físicamente, sabía de su nombre y sabía de su trabajo. Hasta muchos años después yo conviví con él y dije, wow, con razón lo admiraba, ¿no? Porque platicando con él, en algún momento platiqué con él y dije, wow, con razón lo admiraba, porque me gustaba mucho lo que hacía. O sea, entonces él era uno de ellos. De la vieja escuela también, Antonio Pérez Nico era otro de los que igual me volaba en la cabeza, porque era figurativo, porque tenía muchísimo color, y una de las características que tengo en mi trabajo es que el uso del color es muy importante, porque siento que le da como toda la intención a la imagen que yo desarrollo. Porque me gusta el contraste, porque me gusta la parte como complementaria del color, la armonía, y siento que la estridencia hace que la gente se voltee a ver a lo que yo desarrollo. O sea, porque tengo un manejo del color, pues si no único, diferente a lo que comúnmente veo con los demás, porque hay gente que le da mucha flojera, por ejemplo, el color, y todo lo maneja en blanco y negro, o le pone color pero pocos tintes de color. Y yo, cuando empecé a experimentar el color vectorial, o sea, yo le metí el color a full. O sea, yo dije, yo quiero el manejo del color realista. De hecho, cuando empecé a hacer cosas vectoriales, pues fue como mucho realismo, ¿no? Entonces ellos dos, específicamente de los grandes diseñadores que estuvieron aquí en México, ellos eran como mis referencias de diseño, por ejemplo, ¿no? También Nazcuy estaba como presente, pero a él no lo conocía tanto. Conocía más a Antonio y conocía a Germán, y ellos son como que los primeros con los que estuve como cercanía de que ya eran diseñadores consolidados, que eran como los más que tenía yo presentes, y específicamente Montalvo porque me gustaba cómo mezclaba estos mundos. O sea, era lo que a mí me llenaba como mucho la parte de la imagen, ¿no? De cómo mezclaba, de cómo contrastaba. Y que me llamaba mucho la atención la mezcla porque parecían como un poco alebrijes, era como teratológico el rollo. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención de su trabajo. Entonces ellos dos eran los top para mí, uno por el color, otro por la forma y demás. Digo, también por el concepto Ñico, pero me gustaba mucho el manejo del color. Digo, aparte Ñico se caracteriza por usar el amarillo, que es un color cálido, y aparte pues todos los colores que lo acompañaban al amarillo. Entonces eso me gustaba muchísimo, cómo manejaba las plastas amarillas con algún otro color, o Germán que le metía color en algunos tintes de negro, y cosas de ese tipo me llamaban mucho la atención. Y aparte la parte conceptual, ¿no? Que esa siempre estuvo como presente, y además porque en la carrera siempre me dijeron mis profesores o la gente que yo iba conociendo que el concepto era como lo más importante, ¿no? Y que sí, obviamente, porque pues al final hacemos comunicación,
y es lo más importante para la carrera. Entonces así como que me empecé con esas referencias de diseñadores. Ok, pues mira, o sea, como en el inicio de la escultura, yo no soy artista, obviamente, soy diseñador, pero siempre me llamó la atención la parte escultórica. Cuando no me fui a la carrera de arte, yo como que la abandoné, o sea, realmente no me llamaba la atención en el momento. Fue hasta mucho después, como en el 2011, que me invitan a una exposición, a participar en una exposición de ilustración, y a partir de eso hay gente con la que yo me empecé a vincular, que me empieza a mencionar el Art Toy, por ejemplo. Y me llamó la atención, pero no como para hacerlo, ¿sabes? Entonces cuando me seguían invitando, y en algún momento me invitaron a intervenir como una figurita de esas. Entonces era como un zorrito así pequeñito, donde yo lo ilustré. O sea, no le puse nada escultórico, solamente agarré técnica y le puse un concepto y ya. O sea, es lo único que le hice. Y a partir de eso me empezó a llamar la atención los materiales y cosas así. Entonces, la parte análoga regresó. O sea, como olvidé la parte digital y me empecé a meter como a la parte análoga otra vez, ¿no? Porque me gustaba, porque siempre me había gustado, y el manejo de la técnica siempre había estado como presente en mí, solamente que por estar tan clavado en lo digital lo abandoné. Entonces cuando me empiezan a invitar como a la intervención de esas figuras, llega el Menino Fest y me invita Blanca a participar. Me dijo, te voy a dar esta figura y empieza, pues, quiero que participes con nosotros, porque vio ese zorrito. Ella fue a la exposición y vio, y ya fue gracias a eso que yo empecé como con este rollo. Entonces yo empiezo a explorar como esta parte de la intervención de las formas, de las figuras, y entonces yo me empiezo a entusiasmar y empiezo a explorar la parte escultórica, y entonces empiezo a meterle más empeño a la parte escultórica combinada con la técnica de ilustración. Y entonces yo lo empiezo a meter como el concepto de diseño, pero ahora a la escultura. Entonces hago el mismo proceso de cuando haces una ilustración, pero ahora se la pongo física. O sea, ahora se traduce a una parte física. Y entonces eso me empieza a entusiasmar, porque el concepto ahora se materializa en una forma. Entonces, gracias a esa parte como que yo empecé a meterme. Me empiezan a invitar como a otras cosas, después me lleva la huesuda y así, y entonces me empiezo a meter mucho más como en ese rubro, y yo lo empiezo a explorar más y más y más y más, y en pandemia fue cuando empecé a explorar el mural, pero ahora intervenido con la parte escultórica. Entonces sigo teniendo el mismo proceso de ilustración, ahora lo llevo a una gigantografía que es del mural, pero ahora le pongo un relieve y una tridimensionalidad. Y entonces, gracias a esa parte, pues empiezo a explorar más otra vez la parte escultórica y a meterle más cosas de diseño y así. Y ahora ya tengo como ya un rato dedicándome a intervenir ese tipo de piezas de diferentes lugares y de diferentes expos, y que ahora personalmente hago cosas también físicas. Entonces, pues sí, fue gracias como a esta parte de invitaciones que yo me empiezo a interesar como a la parte de la escultura. No sé, o sea, en la parte como, si nos vamos como a la parte formal, pues a veces como medio caótica. Si nos vamos a la parte del color, armoniosa, estridente, porque pues la verdad es que uso mucho el color y el contraste de los colores. Pero esa es como la parte de la ilustración, porque en la parte del diseño gráfico como tal, pues sí me ciño mucho a la parte de la necesidad, o sea, lo que siempre nos dijeron que teníamos que hacer, ¿no? Estás comunicando, tienes que ver
qué es lo que vas a comunicar y haces el proceso de crear como el signo, no importando a dónde se vaya a meter, si a un cartel, si a una marca, si a un diseño editorial. La producción del signo es como siempre me lo enseñaron, con el mismo proceso de creación. Y en ese sentido, pues siento que siempre he hecho como, o tratado de hacer como el mejor papel en cuestión de comunicación visual. O sea, no, como que no lo mezclo en la cuestión del arte o la parte artística, porque siento que son cosas totalmente distintas, aunque están muy hermanadas, que era lo que hace un rato comentaba. Y pues en esa parte del diseño creo que podría describirse como muy pulcro y estético, o sea, también, o sea, como esta parte de no dejar ni un nodo suelto, eso es algo que también me caracteriza, hasta en la parte ilustrada, porque soy muy de, a ver, no, esto tiene que estar súper bien trazado y que no salga ningún nodo, y le hago zoom al 1000% para ver dónde está el detalle mal hecho para corregir si es que está mal. Entonces creo que esa parte también es como muy característica del trabajo que yo desarrollo, que soy como muy pulcro, como muy cuidado, y porque aparte me lo han dicho, ¿no? O sea, no es algo que yo lo esté diciendo porque lo he definido, sino que porque la gente me lo dice, de oye, es que tú no dejas nada suelto, y pues realmente no sé si es como un toque que tengo, pero realmente así es, o sea, realmente lo llevo a ese rubro también de una autoexigencia muy alta, o sea, porque aparte, como me dedico a dar clases, a mis alumnos les exijo esa parte, o sea que la parte como estética en lo personal, para mí sí es muy importante, o sea, aunado a todo lo que hemos dicho del diseño y el concepto y demás, a mí la parte estética sí me gusta, o sea, sí me gusta que esté bien hecho el diseño, en el sentido de cómo haces la forma, de cómo la construyes, porque a mí esta onda de la retícula, sí, para mí sí es importante, muy, muy importante, porque yo he visto trabajos de otras personas y me gusta mucho el concepto, pero la parte estética no me llama la atención, por ejemplo. Y conozco otros personajes que hacen, por ejemplo, identidad gráfica, donde las retículas es como lo primero que ponen. Si no está la retícula, no diseñan, por ejemplo. Y a mí eso me llama mucho la atención porque, repito, como yo cuando estaba en taller de diseño básico, a mí esas cosas me entusiasmaban. Entonces creo que esa parte sí es muy, muy importante para mí, y creo que la parte que me define como diseñador es como esta parte como muy pulcra, como muy bien hecha, como muy corregida, como de que no dejo ningún cabo suelto en el sentido de esa parte estética. Bueno, a lo largo de la carrera que yo tengo de docente, porque ya son muchísimos años que me dedico a la docencia, pues últimamente como que lo he visto más, o sea, antes como era más como una cuestión de inercia, si quieres decirlo así, describirlo así, últimamente me he dado cuenta que lo que dice uno sí da mucho, o sea, sí permea mucho en la parte profesional de la persona que está del otro lado de donde tú estás como docente. O sea, sí te está escuchando y sí te está haciendo caso a lo que dices. Entonces sí cuidas como mucho esa parte de lo que tú vas a decir, para que realmente sea algo muy importante para él y que lo haga crecer como pues, profesional, ¿no? Cuando salga o en su desarrollo. Entonces, sí, o sea, definitivamente la parte docente me gusta porque independientemente de que a ti te llene como profesional, porque estás como impartiendo algo que a ti te gusta y lo estás como facilitando para las personas que no lo saben, pues esa parte como de que va como trascender como el conocimiento es la que siempre me ha llamado la atención. Hace poco me encontré a una alumna y me dijo algo padre, la verdad es que nunca me lo habían dicho,
Pero me dijo algo padre porque me dijo que las cosas que yo le decía siempre las tiene presentes. Siempre las tiene presentes. Y me mencionó, o sea, me dijo, es que lo que tú me decías siempre las tengo presentes a la hora de que diseño. Porque era algo que aunque era una cuestión de exigencia, ahora que estoy en la vida profesional me ha servido para que esa parte de calidad, de concepto de lo que me exigen a mí en el trabajo, lo tenga. Entonces siempre bueno, ese día que me la encontré me llamó mucho la atención que me dijera como esa parte de que sí era importante lo que yo le decía y que le ha ayudado. Pues no importando como la generación en la que se encuentren, creo que hace un rato yo lo decía, cuando yo estudiaba era tan receptivo de todo lo que había que a mí me entusiasmaba muchísimo aprender. Y creo que lo que se nos ha olvidado en este momento en el que estamos de la vida y de las generaciones nuevas es que no tienen hambre de saber, o sea, se quedan como con lo que nosotros decimos y ya. Y si bien las cosas que nosotros decimos son importantes, pues tampoco tenemos la verdad absoluta. Siempre debes de estar como abierto a otras cosas. Y creo que la única forma en la que nosotros podemos desarrollarnos como profesionales es tener esta hambre de conocer muchas más cosas de las que nos comparten los profesores. Y yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿cómo saben ustedes? O sea, siempre les pregunto, ¿cómo saben ustedes que lo que yo les estoy diciendo es real? O sea, nada más ténganlo presente. Aunque yo les diga cosas bien, o trato de impartirles cosas que les van a funcionar, siempre los cuestionen en ese sentido. ¿Cómo saben ustedes que lo que yo les estoy diciendo es real? Si no investigan, si no intuyen, sobre todo investigan. O sea, porque ahora ya toda la información está ahí. Siempre solamente es darle un clic o teclear una palabra y te van a salir 1001 posibilidades de conocer algo específico, de algún término que tú teclees en la computadora, en el dispositivo móvil o donde tú lo teclees, te va a salir información importante. Entonces, lo que yo les digo, trato de que sea importante, pero vayan más allá de ese conocimiento. Y esa es la única forma en la que ustedes van a obtener muchas más cosas para ser mejores, hablando en el ámbito profesional, y que no como se limiten. O sea, porque yo siempre les digo, si yo no los estoy limitando, tampoco se limiten ustedes. O sea, porque muchas veces, están acostumbrados a las nuevas generaciones a que les tienes que decir qué tienen que hacer como de el 1 al 10, así, secuencial, y si se les sale el 3, se les acaba el mundo porque ya no saben porque ya no hay consecuencia en el 4, ¿no? Entonces, necesitan tener como un pensamiento divergente para no encasillarse como en solo el 1, 2, 3, 4, 5, sino sí tratar de abrir, ¿no? O sea, otras vías. Y la única forma es investigar y tener referencias y investigar como imagen, nutrirse muchísimo, ser observadores y ser apasionados también. Creo que es importante que les apasione lo que están estudiando, porque luego ya no quieren lo ven como una cuestión de trámite estudiar diseño más que como una carrera. Hay veces que he notado que esa parte lo ven así como un trámite mero, y creo que eso no debe de ser, porque se supone que estás estudiando una carrera porque te gusta, y cuando lo tienes como un lastre, pues ya ahí ya se vuelve como poco importante para ti. Entonces ya lo ves más como un peso, más que como una cuestión de dedicarte a algo que te apasiona y que te gusta.
Entonces, creo que debe de haber una mezcla importante entre lo que tienes que investigar, entre lo que quieres hacer, entre hasta dónde quieres llegar y demás, y pues ser así como una esponjita de a ver, me encontré esto, lo voy a absorber, me encontré esto otro, lo voy a absorber también, voy a investigar a través de este concepto, me dijeron este término y no lo conozco, voy a hurgar un poco más. O sea, como esta parte de la investigación sí es muy importante en diseño, porque pues como yo les digo a mis alumnos, no hay como un cliente específico en diseño. Siempre te va a tocar un cliente que sea distinto y que tenga una visión hasta del diseño y hasta de su profesión diferente. Así te encuentres con 2 clientes que sean médicos, ellos van a tener una visión distinta de lo que quieren. Entonces, por ese rollo, tienes que investigar y saber qué es lo que estás haciendo y sobre todo cómo lo vas a comunicar. Digo, al final del día es eso, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, ustedes están estudiando diseño y comunicación o diseño gráfico en algunos otros casos, pero al final lo que vamos a hacer es comunicar y desarrollar un signo. El signo es súper importante, porque ese es el signo visual es la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar a través de lo que desarrollamos como profesionales. No, gracias a ustedes por el espacio, por preguntarme y por hacerme partícipe de este proyecto que creo que está en puerta. Y pues nada, agradecer también a Mike por la invitación.